Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿qué tal? Y bueno, nuevamente tenemos que abordar todo el tema de las jubilaciones, las prestaciones sociales, porque bueno, ya está absolutamente claro de que hay un achatamiento de la pirámide previsional, que hay un sector de jubilados, aproximadamente unos 3 millones de jubilados, que bueno, en marzo van a cobrar menos que lo que surgía de la fórmula suspendida, de la fórmula de movilidad suspendida, y que en consecuencia van a tener un deterioro en sus saberes adicional al deterioro que ya registraron cuando se aplicó la fórmula entre el momento de que fue aprobada y diciembre del 19. En ese periodo todos los jubilados perdieron el 19,5% y ahora este sector va a tener una pérdida adicional porque lógicamente no se le da lo que ya estaba devengado por la fórmula anterior y están recibiendo mucho menos, afectando lo que explicamos en reiteradas oportunidades, que es el derecho adquirido y el hecho de que finalmente el Congreso aprobó una ley con un aumento por decreto retroactivo, algo que las leyes se saben que no pueden ser retroactivas. Pero nada mejor que para abordar este tema con el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, que, bueno, él de hace mucho tiempo, apenas se planteó este tema, dijo, vamos a ir a la justicia justamente en parte con estos argumentos y con los argumentos que ahora vamos a conversar con él. Gracias, Semino, por esta conversación. Bueno, al contrario. Lo Sí. que todos habíamos dicho que iba a suceder, bueno, Sí. finalmente está sucediendo. Y previo a todo esto, a esta resolución, un estado de enorme confusión, inclusive bastardeando la etimología de palabras como solidaridad, ¿no? Es decir, porque se planteó desde la solidaridad de los que están apenas en línea de superficie con los que ya se hundieron. Entonces, es macabro porque inclusive hace pocos días, una semana prácticamente, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reconoció la enorme deuda que hay con los jubilados. ¿Y su gobierno qué hace? Profundizar la deuda. Es decir, en lugar de cambiar las políticas para que recuperen algo, que inclusive la ley que se suspendió, que fue en resultados muy malos, como decías, entre 18 y 19, tenía alguna tendencia de recuperación. Por ejemplo... Si la inflación bajaba, como te daban lo de atrás, y lo de atrás era más alto, podía llegar a tener alguna... Claro, equiparaba al 26,5 de camioneros, por ejemplo, en el semestre, ¿no? Dice, ¿por qué los jubilados son siempre los relegados? Yo creo bueno, que... en este caso sería ¿por qué menos que los camioneros? Claro, y tantos otros gremios que van a obtener, que inclusive cláusulas gatillo y demás. Pero al margen de eso, yo creo que hay un tema fundamental, Ismael, y va a ser tal vez la columna vertebral de lo que se va a discutir judicialmente, por lo menos en nuestra demanda. Nosotros planteamos la inconstitucionalidad. Y la inconstitucionalidad del artículo de la ley de emergencia. Exactamente. Porque inclusive, cuando uno habla de emergencia, habla de dar potestad al Ejecutivo, al príncipe, es decir, a quien gobierna el Estado, para recortar derechos. Si no, no hay otra razón. Si se van a cumplir con los derechos que ya estaban adquiridos, no va a haber razón para la emergencia. Y en realidad, ya en la poco leída Constitución, en la reforma del 94, inciso 22 del artículo 75, se incorpora el Pacto de San José sobre derechos humanos, políticos, sociales, civiles, que contiene, y esto es lo poco he leído, porque recién después de muchos años lo recuerda la Corte en el caso Blanco, a fines del 18, que está incorporado ahí el Protocolo de San Salvador. El Protocolo de San Salvador, en el artículo 17,
y es ley de la nación argentina. Los tratados internacionales tienen rango constitucional. Exactamente. Dice concretamente que los estados tratantes se comprometen a que no haya regresividad en los derechos de los adultos mayores, como forma de respetar sus derechos humanos. Como si esto fuera poco, con esto alcanza y basta, porque estamos viendo conductas totalmente anticonstitucionales en este sentido. En el 15 de junio del 2015, y menciono la fecha, se firma en Washington la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Argentina fue uno de los países que tuvo, uno de los primeros 5 países que impulsó esta convención. Se hicieron reuniones, yo presidía una sociedad de geriatría y gerontología a nivel internacional, participamos en la discusión y demás, y el Estado argentino lo impulsó. En el artículo 26 de la convención, que es más, lo invoca muy recientemente un juez de Salta, que fue... Que el que sacó la semana pasada un fallo... Exactamente, el juez Babio... Un juez federal. Exactamente. El juzgado número 1 federal de Salta. Claro, inclusive en un tema que no tenía estrictamente como parte de la litis sustancial esto que estamos discutiendo, pero dice concretamente, acá se afecta cuando se para la movilidad y cuando se cambian las reglas de juego, se afecta el artículo 26 de esta convención que estoy mencionando, que establece también, ratificando lo que ya se había incorporado a la Constitución, que los estados tratantes se comprometen a no tener regresividad. Es decir, es más, lo que debiéramos estar hablando de cómo se comprometieron a ser progresivos en el mejoramiento de los derechos de la tercera edad del adulto mayor. Ahora, Semino, el argumento, yo estuve charlando con algunos funcionarios cuando también le dije, bueno, pero ¿cómo es que hacen eso y todo lo demás? Dijeron, bueno, en primer lugar tenemos el paraguas protector de la declaración de emergencia por el Congreso Nacional. Primera cuestión. Segunda cuestión que ellos dicen, bueno, es por 2 veces. Sí. Porque a partir del segundo semestre ya tendría que haber una nueva fórmula que todavía no sabemos, porque también la nueva fórmula... Las emergencias a veces son eternas. No, y hay que ver si la fórmula no tiene algún contenido también regresivo, etcétera. Y entonces ellos consideran que con la emergencia y con el hecho de que es por un periodo limitado, no prosperarían las demandas en la justicia. Mira, yo cuando te recalcaba, y tal vez los oyentes o los televidentes no tomaron en cuenta, como firma de la convención el 15 de junio del 2015, es porque los funcionarios que impulsaban esa convención de Argentina son los mismos que son funcionarios ahora. Claro, porque en el 2015 estaba el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Entonces, los mismos que la impulsaron hoy son los que la van a violar. Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Hay nombres concretos? Son personas que están en ANSES y demás, ¿no? Sí. En tareas técnicas y Perfecto. demás. Inclusive periodo en que fue bastante lamentable las chiscaras de ANSES para extender la duración de los juicios. Se recusó al eximio camarista Luis René Herrero y esto paró prácticamente a la Sala Federal durante 2 años en una recusación que terminó desestimando la propia Corte. Pero bueno, me parece que la técnica que se va a tener en términos de la estrategia judicial es discutir si un punto más y lo de menos, por lo cual nosotros todo eso lo vamos a plantear, la pérdida en porcentuales y demás, pero lo fundamental es que hay una violación a los derechos humanos de los adultos mayores. El fundamento, digamos... Central, el eje. Después todo lo demás... Ahora, Semino... Perdón, sí. un último. Sí, afecta también a los que están en la reparación histórica, los que todavía no tienen homologados y que renunciaron a su derecho a demandar por una deuda que había reconocido el Estado. Lógico. Ahora, una cuestión, Semino. Esa presentación de la Defensoría va a estar
respaldada, patrocinada, no sé cuál es esta, por jubilados. Sí, se abrió la actuación colectiva a partir del lunes 17, todos los que van adhiriendo, los que fueron y los que seguirán Pero vamos a poner adhiriendo. que yo soy un jubilado y quiero adherir. Vas a Belgrano 673, que es la Defensoría del Pueblo de la ciudad, te toman los datos, se firma una planilla y a todos los que vengan, aunque sean por grupos diversos, los vamos a incorporar y los vamos a patrocinar directamente en este reclamo. Ahora, es Defensoría de la ciudad. ¿Tengo que ser habitante, residente de la ciudad? No, puedo ser del Gran Buenos Aires, de cualquier lugar. Tengo que ser jubilado, de ANSES. Claro, porque es quien sufre el gravamen, pero, y te aclaro que... Ahora, una pregunta. Si yo firmo como jubilado y mañana sale favorable, ¿significa que yo estoy amparado? Bueno, nosotros planteamos la inconstitucionalidad de la medida. Esto no obsta a que el jubilado que quiera aparte hacer haga una demanda individual con un abogado previsionalista. Pero digamos, el que firma ese patrocinio de la demanda de la Defensoría no significa que no tenga que hacer una demanda individual en el después futuro, para su caso específico. Cuando se compruebe qué perjuicio sufre en términos de lo patrimonial estrictamente. Exactamente, ¿no? Ahí eso va a depender. Lo que tratamos de evitar esto, es decir... ¿Qué horario el lunes? A partir del es lunes, de las 9 a las 18 horas, todos los días. de 9 a 18, Belgrano 673, Capital. A partir Si del usted es un 17. jubilado y quiere respaldar la acción de la Defensoría de la Tercera Edad, bueno, tiene que concurrir allí con su documento. Nada más, No, que su o una documento- fotocopia de recibo. O fotocopia del recibo para respaldar esta demanda donde en principio la Defensoría va a plantear la inconstitucionalidad Sí, sí. del artículo de la ley esta de emergencia que modifica el tema de la movilidad concretamente. Efectivamente. Te cierro. Sí. También en las provincias hay organismos similares y demás, en Córdoba, en Rosario, en Comodoro y demás, que están planteando hacer La misma acción. replicar, claro, porque hay inclusive cámaras federales diversas que intervienen, sí, está como claro. ocurrió en Salta, ¿no? Doctor Semino, muchas gracias. Bueno, seguimos muy de cerca, prácticamente minuto a minuto, todo lo que tiene que ver con el tema de las jubilaciones, la movilidad. Y bueno, aquí está la convocatoria de la Defensoría de la Tercera Edad. Si usted quiere adherir, bueno, ya dijimos, Avenida Belgrano 673, de 9 a 18, con el documento, lógicamente tiene que ser jubilado o pensionado para respaldar la acción que haga la Defensoría de la Tercera Edad, planteando la inconstitucionalidad del artículo que suspendió la fórmula de movilidad anterior y autorizó al presidente a dar los aumentos trimestrales, estos dos, marzo y junio, por decreto. Muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana. Suerte. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en ojo.com.